Bueno, lo primero que hay que decir acerca de la Constitución de 1917 es que es una Constitución, la de aquel entonces, muy elogiada internacionalmente. Es decir, cuando oímos que aquella Constitución mexicana fue de las más avanzadas del mundo y que de hecho hizo aportaciones importantes al constitucionalismo a nivel mundial, es cierto, no es una exageración. Puede uno consultar en el derecho constitucional comparado la opinión de juristas pues de otros países que concuerdan en este punto. Fue una gran constitución la de 1917, entre otras cosas, porque reconoció por primera vez en el mundo los derechos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la Constitución mexicana, los derechos se consideraban como algo individual, algo para las personas en lo individual. Y la Constitución mexicana reconoció lo que llamamos derechos sociales, es decir, derechos para conjuntos de personas que estén en determinada condición, particularmente la clase trabajadora, los trabajadores con una serie de derechos como el de adicionales como el de huelga, y también la clase pues campesina, ¿no es cierto? Entonces esto ahora ya lo contemplan pues todas las constituciones que yo conozca, democráticas, pero México fue el pionero. Incluso en 1917 lo hizo México y luego 2 años después lo hizo la República de Weimar, o sea, Alemania, sacó su constitución con las mismas características, fue la segunda y luego ya se vino toda una cadena de constituciones que lo reconocen así. De modo tal que sí, pues es un motivo de orgullo la Constitución de 1917, pero la que tenemos ahora, pues ya no se parece mucho a la que teníamos en 1917. Esta es una Constitución, la que tenemos hoy, obesa, y mira, hagamos la comparación, pues numérica, nada más para darnos una idea. La Constitución de 1917 tenía en números redondos 22,000 palabras. La de hoy, la de 2018, tiene cerca de 70,000, es decir, ha triplicado su extensión. Y ahora claramente tenemos una Constitución obesa, es más, una Constitución con obesidad mórbida. Vamos a comparar estas casi 70,000 palabras de la Constitución con otras constituciones del mundo. Hablábamos de Alemania, pues la de Alemania hoy en día tiene alrededor de 25,000 palabras, es decir, una extensión semejante a la que tenía la Constitución de 1917. Podemos compararla también, aunque es otro, digamos, sistema jurídico, a la de Estados Unidos, pues la de Estados Unidos tiene alrededor de 4,500 palabras nada más, toda la Constitución, y si le sumamos las enmiendas, que es una suerte como de anexo de la Constitución, pues tiene 8,600 palabras. Imaginemos esto, son constituciones mucho más esbeltas que la Constitución que tenemos en México actualmente. Ahora, ¿está bien o está mal que cambie una Constitución en el tiempo? Por supuesto que está bien, es no solo lo normal, sino lo deseable. ¿Por qué? Porque las constituciones, las sociedades van cambiando, van evolucionando, y las constituciones deben acompañar ese cambio político y social. Entonces, es correcto que cambien las constituciones, pero hombre, no tanto como la mexicana, ¿verdad? Porque además de este problema de obesidad mórbida, es decir, de una extensión descomunal y de que muchas de sus disposiciones ya no parecen constitucionales, que tienen que ser, las normas constitucionales tienen que ser generales y omnicomprensivas, o sea, que lo abarquen todo de una forma amplia. No, hay disposiciones de la Constitución vigente en México que parecen ni siquiera leyes reglamentarias, muchas veces parecen reglamento administrativo, es decir, entra a un nivel de detalle impropio de una Constitución. Además del problema de obesidad, tiene un problema de artrosis porque están mal articuladas varias de sus partes, ¿no es cierto? Y además tiene algunos quistes malignos, la Constitución de México actualmente en 2018. Y no exagero, ¿a qué me refiero con estos quistes malignos? Pues un ejemplo que me parece muy ilustrativo es el que sucedió en la época de Ernesto Zedillo, cuando el FOBAPROA y el PRI necesitaba desesperadamente votos para aprobar esas reformas,
Y el Partido Verde Ecologista vendió caros sus votos al PRI, y fue una suerte de trueque, ¿no? Como diciendo, yo voto por el FOBAPROA, pero tu PRI vota a favor la reducción de la edad para senador. Fíjense ustedes qué cosa. Resulta que un individuo que se llama Jorge Emilio González, mejor conocido como el Niño Verde, venía saliendo de ser diputado, quería ser senador, pero no tenía la edad suficiente porque tenía 27 o 28 años y la Constitución marcaba 30 años para ser senador, 30 años de edad. Y resulta que hacen esa negociación y en efecto se redujo la edad de 30 a 25 años, lo cual perdura hasta hoy, ahí está el artículo 58 constitucional, y entonces ya pudo ser senador este sujeto, el llamado Niño Verde. Esto es real, esto sucedió, y entonces imaginemos reformas constitucionales que obedecen, que van dirigidas a un individuo, ¿no? Y además a qué individuo, pero a un individuo. Esto es algo realmente inadmisible. Es decir, la clase política ha manoseado la Constitución con cuestiones como esta. ¿Qué necesitamos? ¿Una nueva Constitución? Bueno, yo lo pensaría dos veces, porque con esta clase política, partir de cero en temas como Estado laico, por ejemplo, o en temas como el federalismo, o en ciertos derechos precisamente sociales, y arrancar de cero, como se las gastan con esta clase de trueques y con esta clase de negociaciones políticas y que dan lugar a reformas pues muy irresponsables y que dañan a la Constitución. Bueno, yo más bien lo que creo es que tiene que componerse lo que está mal en la Constitución, es decir, hacerle una liposucción, ¿verdad? Y además, pues toda una cirugía para dejarla en mucho mejores condiciones, ¿no es cierto? El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ya hizo un ejercicio que a mí me parece valiosísimo, es decir, a ver, reformemos la Constitución, pero una gran reforma que la haga más esbelta y saludable desde el punto de vista, o en esta analogía, digamos, con el cuerpo humano, y que ahí está consultable. Es un gran texto porque rescata lo bueno que tiene y que por supuesto sigue teniendo la Constitución, pero sin lo malo y sin los excesos de la clase política que se han visto reflejados en la Constitución. Así es que yo creo que es muy importante en este aniversario de la Constitución, pues plantearnos que de verdad requiere un trabajo importante, una gran reforma para lograr los objetivos que acabo de describir, y ahí tenemos ya un texto de altísima calidad que presentó hace algún tiempo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues este es mi comentario, Angélica, Gabriela, con el gusto de estar en Radio Educación como siempre.